5 motos cruiser que los motociclistas están lanzando en 2025. Máquinas que antes eran icónicas, ahora son un dolor de cabeza que incluso los mecánicos advierten. Si tienes una, la verdad puede doler. Estate atento, porque la moto número 1 podría costarte miles. Mira hasta el final. Perderte esta lista podría ser tu mayor arrepentimiento. Número 5. Harley-Davidson Sportster 883. Durante décadas, pocas máquinas llevaron el peso de la tradición como la Sportster. Motociclistas de todas las edades la veían como la forma más accesible de integrarse al estilo de vida Harley. Una motocicleta lo suficientemente pequeña como para manejarla, pero que conservaba la estética y el sonido de una cruiser americana de tamaño completo. Bajo su chasis minimalista se asentaba un motor Evolution V-Twin de 883 centímetros cúbicos que generaba cerca de 50 caballos de potencia y 55 libras-pie de torque. Un disco de freno delantero y otro trasero proporcionaban a la Sportster una moderada seguridad de frenado a quienes se subían a su primera cruiser de verdad. Con un peso en vacío de casi 250 kilos, equilibraba su postura baja con horquillas telescópicas y doble amortiguador. El asiento de 29,9 pulgadas la hacía accesible para casi cualquier persona. Un nuevo propietario recordaba haber conducido con orgullo a su primer rally, solo para luchar contra el dolor de rodillas después de solo 100 millas. La historia de la Sportster se remonta a generaciones. Allí esa herencia es parte de lo que hizo que los últimos años fueran tan frustrantes para los pilotos fieles. Esta fue una motocicleta que en su día simbolizó la rebelión y la independencia. Una moto que acompañó a innumerables jóvenes en sus primeros viajes largos. Sin embargo, para el año 2000, el peso de las normas de emisiones, el coste de las piezas y una ingeniería anticuada la dejaron rezagada respecto a las expectativas del público moderno. La tensión entre su imagen histórica y la realidad actual no hizo más que acentuar la decepción. Los propietarios suelen describir la experiencia de ser dueño de una moto como un ciclo de esperanzas seguidas de decepciones. Una batería nueva por aquí, un regulador mejorado por allá, e incluso unas revisiones de aceite minuciosas no podían ocultar que los pequeños fallos se acumulaban rápidamente. Este patrón dejaba a muchos motociclistas mirando constantemente por encima del hombro, sin saber si el siguiente viaje terminaría con una llamada de auxilio en la carretera. Algunos conservaron la moto por nostalgia, pero para la mayoría simplemente se volvió demasiado para justificarlo. Incluso el mercado de segunda mano cuenta la historia. Si bien las versiones con carburador de los años 90 aún mantienen una demanda estable, los modelos 83 más recientes suelen quedarse sin vender. Los concesionarios admiten discretamente que venden estas motos con lentitud, a menudo solo a nuevos conductores que aún están atrapados en la idea de tener una Harley, en lugar de en la realidad de los costos de mantenimiento. Pero bajo la insignia y el ritmo palpitante, comenzaron a aparecer grietas. Los propietarios descubrieron problemas eléctricos ocultos en los sistemas de carga, reguladores de voltaje que fallaban mucho antes de lo esperado, y filtraciones de aceite que marcaban las entradas de las casas por todo Estados Unidos. Los mecánicos notaron que, una vez que estas motos llegaban a la mitad de su kilometraje, el motor a menudo comenzaba a vibrar y las reparaciones se extendían más allá de lo que el valor de reventa podía soportar. La Sportster tenía fama de ser sencilla, pero para la década de 1920, la simplicidad había sido reemplazada por concesiones, lo que dejaba a muchos conductores con visitas al taller que parecían todo menos asequibles. Quienes la habían comprado como primera experiencia con una Harley a menudo se encontraban cambiando rápidamente, que frustrados porque la moto diseñada para mantenerlos fieles se había convertido en una parada rápida en el camino hacia algo más confiable. Lo que hace que esta historia duela aún más es el lado emocional de la ecuación. La Sportster nunca fue concebida como una motocicleta desechable. Se suponía que sería el motor de arranque inquebrantable que crearía motociclistas Harley para toda la vida. Sin embargo, para el año 2025, innumerables ejemplares permanecían sin vender, pues sus propietarios no estaban dispuestos a invertir más en una máquina que exigía más de lo que ofrecía. El orgullo que antes se sentía al aparcar una fuera de un restaurante se ha transformado en un arrepentimiento silencioso, y muchos motociclistas admiten que desearían haber optado por un modelo más grande y duradero desde el principio. Y la lección es clara. Incluso la Harley más icónica de gama básica puede perder su atractivo cuando el diseño y la fiabilidad no están a la altura de las expectativas. Y si bien la Sportster en su día simbolizó la accesibilidad, hoy se ha convertido en un recordatorio de que un bajo coste inicial a menudo puede significar un mayor gasto a largo plazo. La siguiente motocicleta de esta lista demuestra que incluso cuando una marca intenta desafiar a Harley en su propio terreno, los resultados pueden dejar a los conductores igual de decepcionados. Si has tenido una de estas bicis o has tenido los mismos problemas, comparte tu historia en los comentarios.
Y si te resulta útil este análisis, suscríbete. Ayuda a más ciclistas a evitar los mismos costosos errores. Número 4. Yamaha Bolt. Cuando el mercado de las cruisers estaba en pleno auge en la década de 2000, llegó una nueva contendiente que muchos pilotos creían que finalmente podría desbancar a Harley del mercado de las motos de entrada. La Bolt irrumpió en escena, con un estilo minimalista y la promesa de una ingeniería japonesa fiable a un precio atractivo. En el corazón del Bolt se encontraba un motor bicilíndrico en V de 942 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, que generaba unos 53 caballos de potencia y 57 libras-pie de par. Un disco delantero y otro trasero se encargaban de la frenada, una capacidad modesta pero fiable para una cruiser ligera. Para equilibrar esa potencia, la moto utilizaba horquillas telescópicas y amortiguadores dobles, para soportar un peso en vacío de casi 255 kilos. Con su asiento de 69,5 centímetros de altura, era baja y accesible. Un ciclista de Arizona recordó los calurosos viajes de verano, donde la simplicidad de la Bolt lo cautivó, hasta que problemas de carga lo dejaron varado a las afueras de Tucson. La mayor debilidad de la Bolt no solo residía en sus peculiaridades, sino también en su falta de visión a largo plazo. Yamaha la presentó como una alternativa simplificada al panorama establecido de las cruisers, pero no logró evolucionar ni abordar las quejas iniciales. Para cuando llegaron los modelos posteriores, la competencia ya se había adelantado con tecnología más robusta, motores más suaves y características como los sistemas de frenos antibloqueo, que los pilotos comenzaron a esperar de serie. La Bolt parecía atractiva en catálogo, pero en la práctica se sentía un paso por detrás. Uno de los aspectos más reveladores es la acogida que tuvo la moto en las comunidades de motociclistas. Los primeros usuarios elogiaron su asequibilidad y estilo, pero en pocos años, la conversación se centró en problemas de fiabilidad y una ergonomía incómoda. Motociclistas altos publicaron fotos de posiciones de conducción apretadas, mientras que otros compartieron historias de fallos en carretera que les hicieron dudar de su compra. No fue catastrófico, como lo fueron algunas cruisers más grandes, pero el flujo constante de quejas minó su reputación. Hoy en día, el Bolt rara vez inspira orgullo. Se recuerda más como un experimento que como un verdadero contendiente. Para muchos, se convirtió en un trampolín. Lo conservaron durante una corta temporada antes de cambiarlo por algo con más carácter y confianza en la carretera. Sin embargo, la emoción no duró. Lo que los propietarios descubrieron rápidamente fue que la Bolt no era la alternativa infalible que se anunciaba. Los problemas con el sistema de carga surgieron mucho antes de lo esperado, con estatores y reguladores que dejaban las motos abandonadas a un lado de la carretera. Los problemas de alineación de la transmisión por correa obligaban a los pilotos a buscar ajustes que nunca parecían funcionar, y los relés de arranque se hicieron famosos por sus fallos. Estos problemas se agravaban por una posición de conducción incómoda que obligaba a los pilotos más altos a sufrir calambres en las rodillas y dolores de espalda tras solo recorridos cortos. Muchos que creían haber encontrado una cruiser fiable a largo plazo se encontraron con facturas que rivalizaban con las mismas máquinas que intentaban evitar, y mientras que los precios de reventa se desplomaban a medida que se corría la voz. El verdadero golpe llegó en la categoría intangible, la que más importa a los pilotos experimentados: el orgullo. La Bolt ofrecía una estética decente, pero carecía del alma que los pilotos esperaban de una cruiser. Los propietarios la describían como estéril, sin esa conexión profunda que buscaban al arrancarla al amanecer para un largo viaje. Los foros, antes llenos de entusiasmo, se convirtieron en tablones de mensajes de quejas. Y al final de su producción, la moto se veía más a menudo acumulando polvo en garajes que surcando carreteras. Quienes habían depositado sus esperanzas en la promesa de la simplicidad japonesa se vieron abandonando la moto en silencio, a menudo cambiando a máquinas más grandes, con más presencia y menos dolores de cabeza. Esta historia nos recuerda que el estilo y el precio nunca son suficientes para construir una lealtad duradera. Una cruiser debe combinar fiabilidad, comodidad y tradición en un paquete que perdure en el tiempo. Y cuando falla, los pilotos no perdonan fácilmente. La Bolt demuestra que, incluso con los ingredientes correctos sobre el papel, el producto final puede decepcionar a los propietarios y dejar a los mecánicos con la cabeza entreabierta. La siguiente motocicleta de esta lista demuestra que incluso una marca asociada desde hace tiempo con una fiabilidad a prueba de balas puede tropezar, dejando a los pilotos preguntándose si la reputación por sí sola es razón suficiente para confiar en una máquina. Si una bicicleta te puede fallar, tu equipo no debería hacerlo. Conduce con protección y comodidad en las que puedes confiar. Y el enlace está en la descripción. Número 3. Honda Shadow Phantom. En el mundo de las cruisers de peso medio, hubo una época en que el Phantom transmitía una serena confianza. Su estilo negro y su porte bajo lo hacían perfecto, prometiendo una combinación de fiabilidad japonesa y la personalidad de una cruiser estadounidense.
El Phantom estaba propulsado por un motor bicilíndrico en V de 745 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido que generaba 44 caballos de fuerza y 47 libras-pie de torque. Los nuevos modelos cuentan con frenos de disco delantero y trasero, una configuración que se adaptaba al atractivo clásico y minimalista de la moto. Con un peso en vacío de 250 kilos, utilizaba horquillas telescópicas y amortiguadores dobles. La altura del asiento era de 67 centímetros, lo que la hacía accesible. Un motociclista del Medio Oeste recordaba las frías mañanas en las que el inflexible ralentí de la Phantom lo obligaba a cargar herramientas, convirtiendo cada parada para repostar en un ritual de ajustes en la carretera. La historia del Fantasma es especialmente decepcionante, porque la reputación de Honda de fiabilidad absoluta creó expectativas que simplemente no pudo cumplir. Los conductores que confiaron en la marca descubrieron peculiaridades que parecían fuera de lugar, y si bien ninguna de ellas por sí sola podría haber sido un factor decisivo, en conjunto crearon un patrón de frustración. Este patrón fue suficiente para empañar una marca, que debería haber sido un refugio seguro en el segmento de las cruisers de peso medio. Los mecánicos veteranos notaron la cantidad de Phantoms que llegaban a los talleres por problemas relativamente pequeños pero constantes. Problemas con el suministro de combustible, cadenas de distribución ruidosas o fallos eléctricos, que agotaban la paciencia del propietario. A los conductores no les molesta una reparación ocasional, pero cuando los mismos problemas se repiten y las piezas tardan en llegar, la confianza en la máquina se erosiona rápidamente. Para quienes querían recorrer miles de kilómetros con comodidad, el Phantom resultó demasiado exigente. En el mercado de segunda mano, la Phantom cuenta otra historia. Los cazadores de ofertas ven precios bajos, pero los compradores experimentados saben que esos precios reflejan años de frustraciones sin resolver. Si bien otras cruisers Honda de épocas anteriores siguen siendo atractivas, la Phantom se ha convertido en una moto que muchos pasan por alto, reconociendo que la fiabilidad es más que un simple logotipo en el tanque. A pesar de esa base prometedora, los propietarios pronto comenzaron a descubrir las fallas ocultas que hacían que la propiedad a largo plazo fuera poco ideal. El sistema de combustible era conocido por sus frustraciones al arrancar en frío, un problema que parecía fuera de lugar en la segunda década del siglo XXI, cuando la mayoría de los competidores ya se habían adaptado con confianza a la inyección de combustible avanzada. Los conductores a menudo se quejaban de un ralentí impredecible y de puntos bajos en la entrega de potencia que perjudicaban la fluidez esperada. Los mecánicos detectaron un desgaste prematuro en los tensores de la cadena de distribución, un problema que convertía lo que debería haber sido una moto fiable en una apuesta arriesgada una vez que el kilometraje superaba la mediana edad. Para una moto comercializada, como una opción sin preocupaciones, esos descubrimientos minaron la misma confianza que había atraído a los compradores. Más allá de las frustraciones mecánicas, la Phantom presentaba una debilidad más profunda en la experiencia emocional que ofrecía. Con su potencia contenida y mayor peso en comparación con su modesto motor, resultaba lenta y poco inspiradora para los pilotos que ansiaban una mayor conexión entre el acelerador y la carretera. Los propietarios que esperaban una máquina enérgica pero práctica a menudo describían la conducción como insulsa y carente de la intensidad que hace que una cruiser valga la pena conservar para el largo recorrido. El estilo oscurecido cumplía su función en las fotografías, pero una vez que la novedad se desvanecía, la realidad era una máquina que ofrecía más concesiones que emoción. Esta brecha entre las expectativas y la experiencia hacía que muchos pilotos buscaran por encima de la valla máquinas con un carácter más fuerte y una ingeniería más robusta. A medida que el mercado de segunda mano se adaptó a estas realidades, los valores de reventa cayeron más rápido que los de la competencia, y la Phantom se convirtió en una moto que los concesionarios dudaban en aceptar como intercambio. La promesa de una propiedad asequible resultó vana cuando los propietarios frustrados tuvieron que explicar las peculiaridades del combustible y los persistentes problemas de desgaste y la falta de características modernas, como los sistemas de frenos antibloqueo, que rápidamente se estaban convirtiendo en estándar en otros lugares. A finales de la década de 2000, la Phantom ya no se consideraba una opción segura, sino un modelo obsoleto que luchaba por mantenerse al día con las crecientes expectativas. Para los motociclistas que sopesan sus opciones en el año 2025, la historia del Fantasma es una advertencia. La fiabilidad no puede depender únicamente de la reputación de la marca, y el estilo solo puede llevar a una motocicleta hasta cierto punto cuando la conducción en sí misma se ve comprometida. El Fantasma ilustra que incluso los fabricantes con un sólido historial de fiabilidad pueden tropezar si no innovan. Y si bien la moto aún puede servir como trampolín para un pequeño segmento de compradores, se ha convertido en gran medida en un símbolo de potencial desaprovechado.
La siguiente motocicleta de esta lista demuestra que incluso cuando un fabricante intenta un regreso audaz al protagonismo, los problemas de diseño y ejecución pueden hacer que los propietarios se marchen corriendo. Número 2. Indian Scout. Entre las cruisers modernas que buscaban equilibrar la tradición con el rendimiento contemporáneo, la Scout parecía destinada al éxito. Llegó con un estilo audaz, detalles cromados pulidos y la promesa de revivir un ícono estadounidense que podría desafiar el dominio de Harley. Bajo sus elegantes líneas, la Scout albergaba un motor bicilíndrico en V de 1133 centímetros cúbicos con refrigeración líquida, que generaba unos 100 caballos de potencia y 72 libras-pie de torque. Los frenos de disco en ambos extremos, con sistema antibloqueo opcional, brindaban confianza a los conductores al explorar la enérgica personalidad de la moto. Para equilibrar su potencia, la horquilla telescópica y los amortiguadores traseros dobles soportaban un peso en vacío de 250 kilos. El asiento de 63,5 centímetros la mantenía baja y accesible. Un piloto de Colorado recordó los pasos de montaña donde la potencia de la Scout lo cautivó, hasta que una falla en la bomba de gasolina interrumpió el viaje con decepción. Los desafíos del explorador ponen de manifiesto cómo incluso las reinvenciones más audaces pueden fracasar si se descuidan los pequeños detalles. Y en Indian dotó a la moto de una potencia impresionante y una estética impecable, pero subestimó la importancia del refinamiento y el soporte a largo plazo. El resultado fue una motocicleta que generó emoción a corto plazo, pero que se deterioró con la acumulación de problemas en el mundo real. Los propietarios suelen describir el arco emocional como una mezcla de orgullo y cansancio. Los primeros meses estuvieron llenos de elogios y emoción, pero a medida que aumentaban las visitas al taller, ese orgullo se transformó en frustración. Los conductores querían amar la moto, la habían elegido para diferenciarse de Harley y apoyar una marca con una larga historia. Pero el amor se convirtió en precaución cuando las reparaciones consumieron tiempo y dinero. Incluso hoy, y las conversaciones entre propietarios tienden a equilibrar la admiración por el diseño del Scout con las advertencias sobre sus inconvenientes. Esta reputación dividida dificulta la confianza en el mercado de segunda mano, donde los compradores temen heredar los mismos problemas eléctricos o de transmisión que llevaron a los anteriores propietarios a abandonarlo. El Scout tuvo todas las posibilidades de ser un referente, pero en cambio se convirtió en una advertencia sobre las promesas exageradas y las entregas insuficientes. Pero la experiencia práctica reveló grietas en la base. La Scout se ganó la reputación de generar un calor extremo en las piernas durante los paseos de verano, lo que a menudo dejaba a sus propietarios con más incomodidad que placer en los viajes más largos. Los problemas eléctricos no eran raros, ya con informes de fallos en la bomba de combustible y cuadros de instrumentos erráticos que aparecían a kilometrajes muy por debajo de la autonomía esperada. Los mecánicos también señalaron quejas sobre la transmisión, y algunos conductores experimentaron cambios fallidos, falsos puntos muertos o incluso bloqueos de la caja de cambios que los dejaban varados lejos de casa. Para una máquina diseñada para inspirar confianza, estos problemas minaron la confianza y dejaron a muchos conductores preguntándose si habían invertido en una cruiser fiable o en una apuesta arriesgada. Más allá de las fallas técnicas, había otro desafío que mermó la permanencia de la Scout: la disponibilidad de piezas y los costos de servicio. Los propietarios a menudo se encontraban esperando semanas por componentes críticos, una frustración agravada por la limitada red de concesionarios en las zonas rurales. Cuando finalmente llegaban las reparaciones, las facturas eran de todo menos bajas, a menudo rivalizando o superando los costos de los modelos Harley con mayor reputación de durabilidad. Los valores de reventa comenzaron a bajar a medida que estos problemas se hicieron públicos, y los antaño orgullosos conductores luchaban por encontrar compradores dispuestos a pagar precios justos por máquinas que se habían asociado con problemas de confiabilidad. El mismo entusiasmo que ayudó a la Scout a ganar rápidamente popularidad se convirtió en decepción cuando la realidad de ser propietario resultó ser más exigente de lo esperado. Las consecuencias emocionales fueron igualmente significativas. Muchos motociclistas habían elegido la Scout como una declaración de independencia, deseosos de apoyar una marca que se atrevía a plantar cara al gigante Harley. Querían creer que conducían una pieza de la tradición estadounidense recuperada, pero en cambio se vieron obligados a explicar las constantes visitas a talleres a amigos escépticos. Las comunidades en línea, antes llenas de orgullo, comenzaron a compartir historias con moraleja, con fotos de motores desmontados y relatos de viajes por carretera arruinados. Esa sensación de hermandad que debería acompañar a poseer una orgullosa cruiser estadounidense se vio eclipsada por la frustración. Y los motociclistas que antes presumían de su compra a menudo se mudaban discretamente a otros talleres, reacios a revivir la decepción.
A medida que se acerca el año 2025, la ala Scout sigue siendo una advertencia. Incluso una motocicleta con especificaciones sólidas y una marca histórica puede fallar si la ejecución falla. La moto demostró que la potencia y la estética atractiva no pueden reemplazar la fiabilidad a largo plazo, especialmente para los conductores mayores, que valoran la confianza por encima de la novedad. Los mecánicos siguen advirtiendo a los compradores potenciales sobre los riesgos, mientras que antiguos propietarios cuentan historias de carteras vacías y sueños truncados. La Scout es un recordatorio de que, en el mundo de las cruisers, el verdadero éxito requiere más que un rendimiento ostentoso. Exige resistencia y una confianza que perdure durante décadas. La última motocicleta de esta lista demuestra esta lección aún más claramente, ya que involucra a uno de los nombres más queridos del turismo estadounidense, cuyos defectos se volvieron imposibles de ignorar. Aún nos queda la última y más impactante entrada, pero antes de que lleguemos, asegúrate de suscribirte. Cada día te contamos la verdad sobre las máquinas que conduces y las que debes evitar. No te la pierdas. Tu próxima decisión podría ahorrarte miles. Número 1. Modelos: Harley Davidson Twin Cam Touring. Para muchos motociclistas, el sonido de un motor Twin Cam rodando por la autopista simbolizaba libertad y fuerza. Estas máquinas de turismo eran los buques insignia de su época, transportando a motociclistas por todo el país con alforjas llenas, parabrisas altos y una reputación cimentada en décadas de tradición Harley. Diseñada para la distancia, la gama de turismo Twin Cam ofrecía motores de entre 1.588 y 1.688 centímetros cúbicos, que generaban entre 65 y 80 caballos de potencia, con un par motor de entre 92 y 102 libras-pie. Los discos dobles con sistema de frenos antibloqueo opcional proporcionaban a los conductores un control constante en carretera. Para reforzar esa potencia, los amortiguadores traseros ajustables por aire y las horquillas convencionales soportaban pesos en húmedo de entre 320 y 360 kilos. Los asientos tenían un promedio de 69,5 centímetros para mayor estabilidad. Un veterano recordó un viaje a través del país que se vio interrumpido cuando un problema con el tensor lo obligó a pasar 3 noches varado en Nebraska. El declive de la era Twin Cam recuerda a los motociclistas que incluso las grandes figuras del motociclismo no son inmunes a graves tropiezos. Estas motos cargaban con la responsabilidad de representar a Harley en el gran escenario, desde giras de costa a costa hasta desfiles de veteranos. Su tropiezo tan grave socavó la confianza de la comunidad motociclista. Con el tiempo, el mercado de segunda mano reflejó esta reputación. Los precios bajaron no solo por su antigüedad, sino también por el estigma. Muchos motociclistas se niegan a considerar los años Twin Cam, prefiriendo pagar más por los modelos Milwaukee 8, que corrigieron los viejos problemas. De esta manera, la generación Twin Cam sirve como recordatorio de que la lealtad se gana con cada motor, cada kilómetro y cada largo camino que se extiende hacia el horizonte. Sin embargo, tras el cromo y el cuero, la generación Twin Cam arrastraba problemas tan graves que los mecánicos de todo el país aún advierten sobre ellos. El más infame fue la falla del tensor de la cadena de distribución. Las zapatas de nylon diseñadas para las cadenas de distribución se desgastaban a kilometrajes sorprendentemente bajos, dispersando residuos por el sistema de aceite y privando de lubricación a los cojinetes. El resultado era un traqueteo que rápidamente se convertía en un daño interno catastrófico si no se controlaba. Los propietarios que creían tener años de viajes sin problemas por delante a menudo se encontraban con facturas de reparación de entre $3,000 y $6,000 por el reemplazo completo del juego de distribución. Algunos ignoraban los ruidos de advertencia tempranos, solo para enfrentarse a reemplazos de motor que costaban más de $10,000, un gasto que eclipsaba el valor de muchas motos bien usadas. Las deficiencias de la bomba de aceite aumentaban la frustración. Los diseños de serie de los primeros años de Twin Cam tenían dificultades para mantener una presión constante, una vez que entraban residuos en el sistema. El descentramiento del cigüeñal era otro peligro oculto, con tolerancias que variaban con el tiempo hasta que la vibración y el desgaste excesivo provocaban vibraciones en los motores y fallos en los cojinetes. Los mecánicos solían describir la apertura de estos motores como el descubrimiento de un rastro de problemas ocultos. Cada pequeño fallo conducía a otros mayores y más costosos. Para una motocicleta de turismo que exigía confianza en largas distancias, tales defectos se convertían en una traición que ninguna campaña de marketing podía reparar. Más allá de los fallos técnicos, los modelos Twin Cam conllevaron consecuencias emocionales aún más profundas. Los motociclistas que invirtieron sus ahorros en lo que creían máquinas para toda la vida se vieron varados en viajes a través del país, con sus sueños de carreteras abiertas reemplazados por grúas y estacionamientos de motel. Se formaron comunidades enteras en línea para documentar fallos, compartir fotos de reparaciones y advertir a los nuevos compradores que se mantuvieran alejados.
El orgullo de poseer una Harley insignia se vio sacudido, reemplazado por la incómoda conciencia de que incluso las motos de turismo más aclamadas podían no cumplir con la promesa de la marca. Circulaban historias de motociclistas que vendían sus queridas motos con pérdidas antes que arriesgarse a otra ronda de reparaciones. La decepción no era solo financiera, sino también personal, ligada al profundo vínculo que los motociclistas esperaban que durara décadas. La llegada de la Milwaukee 8 en 2017 marcó un punto de inflexión. Con sistemas de lubricación rediseñados, cigüeñales más robustos y un enfoque en resolver los mismos problemas que aquejaban a la Twin Cam, Harley intentó recuperar la confianza de los motociclistas. Y aunque la nueva generación tuvo un gran éxito, las secuelas de los años anteriores siguen presentes en el mercado de segunda mano. Las motos de turismo Twin Cam de 2007 a 2016 suelen tener precios más bajos, pero los motociclistas experimentados saben que esas ofertas pueden ocultar costos de reparación ocultos que alcanzan las 5 cifras. Los mecánicos aún las abordan con cautela, ofreciendo advertencias directas. Una ganga al principio puede convertirse rápidamente en un ancla para el bolsillo. Para los motociclistas que consideren estas máquinas en el año 2025, la lección es inequívoca. Las motocicletas de turismo deben construirse sobre la base de la confianza, y cuando ésta se rompe, el daño persiste mucho después de la reconstrucción de los motores. La generación Twin Cam es tanto una advertencia como un recordatorio de cómo incluso las marcas legendarias pueden tropezar cuando los defectos de diseño superan a la tradición. Las máquinas que antaño portaban banderas en desfiles y recorrieron con estruendo las interminables carreteras ahora sirven de advertencia en los talleres. Y al mirar hacia el futuro, los motociclistas se llevan consigo la certeza de que las especificaciones por sí solas no son suficientes. Una auténtica motocicleta de turismo debe ofrecer confianza en cada kilómetro. Todo motociclista merece la verdad, no promesas de marketing. Si esta cuenta regresiva te abrió los ojos, compártela con otro motociclista que necesite una advertencia. Dale a me gusta si te pareció útil y comparte tus experiencias en los comentarios. Las leemos todas. Y lo más importante, suscríbete ahora. Juntos seguiremos descubriendo las motos que merecen tu confianza y aquellas que pueden robarte dinero, kilómetros y tranquilidad sin hacer mucho ruido.